¿Tenemos momentos Jikook en el concierto de Londres? Segundo día. Claro que sí, porque Jimin y Jungkook simplemente no pueden estar sin interactuar. Quizás solo sea un roce de manos en pleno escenario, Jungkook volteando a buscar a Jimin o Jimin buscando a Jungkook en cada canción. También tenemos a Jungkook grabando a Jimin, algo que sabemos que a Jungkook le encanta hacer. Sin embargo, como siempre les digo, una imagen vale más que 1000 palabras. Y antes de analizar y hablar de estos momentos, primero voy a mostrarlos. Muchos dudaban que en el segundo concierto las interacciones de nuestro Jikook no fueran a aparecer. Decían que suficiente con el primer concierto en Londres y que probablemente ya no tendríamos nada más. Y aunque esta vez no pudieron sentarse juntos, de igual forma los vimos interactuar durante todo el concierto, como bailando juntos. Jungkook grabando a Jimin, Jimin sonriéndole a Jungkook, e incluso hay momentos donde Jungkook espera a Jimin para que lo guíe en el escenario. Literalmente tenemos muchos momentos, aunque esta vez ambos no pudieron sentarse juntos, demostraron que aquello no importa, porque los momentos Jikook nunca pueden faltar, nunca, porque Jimin y Jungkook son como imanes que siempre se atraen. Ambos conciertos no hicieron más que dejarnos en claro que Jikook sigue intacto, que su química, su conexión y la relación que tienen no han cambiado. Y es que honestamente me da mucha risa cómo siempre hay gente empeñada en querer ponerle límite a Jikook, como si la conexión de ellos dependiera exclusivamente de una silla, de una posición en el escenario o de cuántos minutos pasen uno al lado del otro en cámara. Como si después del primer concierto en Londres ya se hubiera agotado la cuota de momentos entre ellos, y en el segundo ya no pudiéramos esperar nada. Y no sé si es ingenuidad, negación o simplemente ganas de minimizar lo obvio, pero con Jikook ya deberíamos tener claro que ellos no funcionan así. Jikook no depende de estar sentado junto para dejar momentos. Jikook no depende de que la cámara los enfoque uno al lado del otro para que su vibra se note. Jikook no depende de un único tipo de interacción para recordarnos la clase de conexión que tienen, porque justamente lo que hace tan fuerte su dinámica es que se les escapa por todos lados, incluso cuando aparentemente las condiciones no están dadas para que el fandom tenga mucho material. Y eso fue exactamente lo que pasó en este segundo concierto. Porque sí, esta vez no pudieron sentarse juntos, y claro que cuando una sabe lo que pasa, cuando Jimin y Jungkook logran quedar uno al lado del otro, duele un poquito no tener esa escena. Duele porque ya sabemos que cuando se sientan juntos se les olvida el mundo, se ponen a cuchichear, a reír, a tocarse, a vivir su pequeño universo dentro del concierto, y una se queda viendo todo eso con el corazón hecho nada. Entonces, obvio, la idea de no tenerlos sentados juntos podía hacer pensar a algunos que esta vez tendríamos menos, que el segundo concierto sería más tranquilo, que quizá el primer día ya había sido la gran noche Jikook
y el resto sería más calmado. Pero Jikook, como siempre, se encargó de demostrar que no importa dónde los pongas, no importa si están pegados o no, no importa si les das una silla al lado o les dejas cada uno en una punta distinta, porque ellos igual van a encontrar la manera de aparecer en la órbita del otro. Y eso es justamente lo que más me gusta de todo esto, que este segundo concierto sirvió para recordar que la conexión de Jikook no depende de la comodidad del escenario, sino de algo mucho más profundo y mucho más natural entre ellos. Porque aunque no estuvieron sentados juntos, las interacciones siguieron apareciendo a lo largo de todo el concierto, como si el universo mismo se negara a dejar un show sin su dosis correspondiente de Jimin y Jungkook. Y no fueron detalles aislados, no fueron 2 segundos perdidos por ahí para que el fandom se conforme. No. Fueron momentos repartidos durante toda la noche, pequeñas escenas que otra vez nos dejaron claro que Jikook siempre termina encontrando la forma de volver el uno al otro, de coincidir, de buscarse, de compartir aunque sea en medio del caos del concierto. Porque sí, los vimos bailando juntos. Y ya con eso una podría quedarse horas hablando, porque ver a Jimin y Jungkook compartiendo el ritmo, moviéndose al mismo tiempo, entrando en esa sintonía corporal que tienen, ya de por sí, siempre se siente especial. Hay algo muy lindo en cómo sus energías encajan incluso en algo tan aparentemente simple como bailar cerca. No es solo 2 miembros haciendo coreografía o 2 compañeros compartiendo escenario. Con ellos siempre hay una sensación extra, una armonía que hace que todo se vea más suave, más conectado, más natural. Y verlos bailar juntos en este segundo concierto fue otra prueba de que, incluso sin la comodidad de estar sentados lado a lado, siguen teniendo esa facilidad de coincidir, de encontrarse dentro del show, de moverse como si supieran perfectamente dónde está el otro y cómo acompañarlo. Luego está Jungkook grabando a Jimin, y sinceramente ese detalle nunca deja de pegarme de una manera especial, porque Jungkook grabando a Jimin ya se siente casi como un pequeño clásico dentro de su dinámica. Hay algo demasiado tierno en esa costumbre de Jungkook de sacar el teléfono, enfocar a Jimin y guardar ese momento. Porque una podría decir, bueno, está grabando a un compañero. Sí, claro. Pero con Jikook siempre hay un tono distinto. Jungkook grabando a Jimin no se siente como una acción vacía o automática. Se siente como atención, como interés, como ganas de conservarlo, de capturarlo, de mirarlo a través de la cámara, porque ya de por sí lo está mirando con los ojos. Y a mí eso me parece profundamente romántico, porque siempre da la sensación de que Jungkook ve algo en Jimin que quiere guardar, que quiere registrar, que quiere quedarse un ratito más mirando. Y honestamente, ¿cómo no va a derretirnos eso? Jungkook teniendo a Jimin frente a él y decidiendo grabarlo es una de esas pequeñas cosas que, por más veces que pase, nunca deja de sentirse especial. Y por supuesto, del otro lado tenemos a Jimin sonriéndole a Jungkook, y sinceramente no hay nada que me parezca más bonito que esa sonrisa que Jimin le dedica a Jungkook. Porque Jimin puede sonreírle a muchas personas, claro que sí, pero con Jungkook muchas veces se siente distinto. Se siente más suave, más cómplice, más cargado de una familiaridad que no necesita demasiado esfuerzo para notarse. Hay una ternura muy particular en la forma en que Jimin lo mira y le sonríe, como si entre ellos existiera una comodidad tan asentada que una simple sonrisa ya bastara para transmitir un mundo entero. Y eso se vio otra vez aquí. Jimin sonriéndole a Jungkook, regalándole esa atención, esa expresión luminosa,
Esa calidez que inevitablemente hace que el momento se sienta mucho más grande de lo que parece. Porque con Jikook, las sonrisas nunca son solo sonrisas, siempre vienen acompañadas de todo el contexto emocional que ellos arrastran. Pero si hay algo que a mí me mata especialmente de este segundo concierto, es esos momentos donde Jungkook espera a Jimin para que lo guíe en el escenario, porque ahí ya entramos en un terreno que a mí me parece demasiado Jikook y demasiado precioso. Ver a Jungkook esperando a Jimin, regulando su paso para coincidir con él, dejando que sea Jimin quien marque el movimiento o quien lo oriente, me parece de una ternura brutal. Porque no se trata solo de caminar juntos, sino de esa confianza silenciosa que hay en dejarse llevar por el otro, en esperarle, en acompasarse a su ritmo, en moverse pendiente de él. Y eso sinceramente grita conexión, grita costumbre, grita esa clase de vínculo donde no necesitas hacer un gran gesto para demostrar cercanía, porque basta con la forma en que uno adapta su propio movimiento al del otro para que todo se entienda. Y ahí es donde para mí se vuelve todavía más evidente que Jimin y Jungkook son como imanes. Porque esa es la palabra perfecta para describirlos. Imanes. No importa cuántas veces el escenario intente separarlos, no importa si el asiento no los favorece, no importa si cada uno tiene un lugar distinto durante parte del concierto, siempre terminan encontrando el modo de atraerse. Siempre hay una mirada, un baile, una sonrisa, una grabación, un momento de espera, un gesto de guía, una coincidencia que vuelve a unirlos.